En esta historia hay tiburones sedientos de sangre, japoneses implacables, torpedos humanos suicidas, una bomba atómica, varias coincidencias increíbles y el peor desastre de la historia del ejército marino estadounidense. A veces, la realidad resulta más dramática que cualquier ficción, especialmente al final de una guerra mundial. Así pues, en julio de 1945, Japón está perdiendo la guerra irremediablemente, pero aún no piensa rendirse. Es plena noche en algún lugar del Océano Pacífico. El crucero estadounidense Indianapolis navega desde la isla Guam hacia la isla Leyte, y en medio de esa ruta rutinaria se topa con uno de los pocos submarinos que le quedan a Japón, el I-58. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Indianapolis ya no era un barco nuevo, pero seguía siendo un crucero pesado plenamente fiable. Hasta 1945, en su historial no figuraba nada especialmente destacado. El crucero escoltaba convoyes, protegía portaaviones y proporcionaba fuego de apoyo en los desembarcos navales. En 1943, el Indianapolis interceptó y hundió un transporte japonés. También participó en los duros combates por los atoles de Makin, e incluso sirvió como buque insignia del almirante Surprise, uno de los más importantes comandantes navales estadounidenses. Desde el otoño de 1944, el Indianapolis estaba al mando de Charles McQuay III, un marinero de carrera. Su padre, Charles McQuay II, había llegado al rango de almirante, y el hijo siguió sus pasos. Sin embargo, esta era la primera vez que McQuay hijo comandaba un buque. Había pasado toda la guerra en Washington, en el cuartel general de inteligencia naval, y ahora estaba recuperando el tiempo perdido. En 1945, el Indianapolis bajo su mando participó en los feroces combates de Iwo Jima y Okinawa. Durante la batalla por Okinawa, un bombardero japonés logró atravesar la defensa antiaérea del crucero y lanzó una bomba que atravesó el buque de arriba abajo antes de estallar en el agua. 9 tripulantes murieron, pero el crucero, pese a los daños, consiguió llegar a la base por sus propios medios. Tras las reparaciones, el Indianapolis recibió una misión crucial y estrictamente secreta. Fue precisamente este crucero el encargado de transportar desde San Francisco hasta la isla de Tinian los componentes de la bomba atómica que más tarde sería lanzada sobre Hiroshima. Desde Tinian, el Indianapolis navegó hacia Guam, donde desembarcaron a los veteranos y se incorporaron nuevos reclutas. Y así, el 28 de julio de 1945, el crucero partió hacia lo que sería el último viaje, la ruta de Guam a Leyte. El submarino japonés I-58 entró en servicio tarde. No se incorporó a la flota activa hasta diciembre de 1944, y hasta entonces no tenía victorias destacadas. Su comandante, Mochizuru Hashimoto, quinto hijo de un sacerdote sintoísta, había pasado la mayor parte de la guerra al mando de submarinos de entrenamiento. No se le podía llamar un lobo del mar, pero sí era un hombre disciplinado y meticuloso. Fin de la guerra o no, su misión era habitual: patrullar las rutas principales estadounidenses y hundir cualquier objeto que encontrara. Entre Guam y Leyte se topó con un petrolero escoltado por un destructor y lo atacó con torpedos. El mal tiempo impedía ver con claridad los resultados, pero por si acaso los japoneses informaron a su base que el petrolero había sido hundido. Mientras tanto, a bordo del Indianapolis reinaba el aburrimiento. El mar estaba embravecido. Los barcos vecinos avisaron por la radio que habían detectado un submarino japonés y lo estaban atacando. Ya entrada la noche, McQuay ordenó suspender los zigzag antisubmarinos y seguir recto. Los informes sobre el submarino no se tomaron muy en serio. Estaba lejos y además, quién sabe qué les pareció ver la tripulación del petrolero. En ese momento los japoneses ya observaban al Indianapolis, intentando entender qué tipo de presa habían encontrado. Hashimoto dio la orden de sumergirse y dirigirse hacia el objetivo. Los tubos lanzatorpedos se prepararon para el ataque. Además de torpedos convencionales, el submarino llevaba kaiten, es decir, torpedos tripulados por pilotos suicidas. Hashimoto ya había implementado varios kaiten, pero nunca había logrado impactar a nadie con ellos. Esta vez decidieron ni usarlos. Eran muy ruidosos, tardaban en prepararse y en plena oscuridad los pilotos suicidas podían fallar con facilidad. Así que optaron por disparar con torpedos normales. A 1,5 kilómetros de distancia, Hashimoto lanzó un abanico de 6 torpedos. A las 0 horas y 15 minutos del 30 de julio, 2 torpedos alcanzaron su objetivo. Uno golpeó la proa y el otro atravesó el costado justo debajo del puente. Al capitán McQuay, que dormía en su camarote, lo arrojó de la litera. La comunicación interna quedó inutilizada, y para detener el barco tuvieron que enviar a un hombre a la sala de máquinas. El crucero siguió avanzando, tragando agua por la proa destrozada. La escora aumentaba a toda velocidad, y 8 minutos después del primer estallido, un oficial resumió la situación. Este es el fin. El médico del barco, Lewis Haynes, pasó el día anterior vacunando a todos los miembros de la tripulación contra el cólera. La tarea era agotadora. Por la noche, el médico incluso se negaba a jugar al póker con sus colegas, y en lugar de ello,
Se fue a dormir antes. Se despertó con la primera explosión, lo levantó de la litera y lo estampó contra el techo. Y enseguida llegó la segunda. Haynes agarró su chaleco salvavidas y salió de la cabina que ya estaba ardiendo. En el pasillo, una llama terrible le abrasó la cara. Se resbaló, cayó sobre las manos y al instante se quemó las palmas con el metal ardiendo al rojo vivo. Luego inhaló humo tóxico, se desorientó por completo y decidió quedarse tendido, esperando la muerte. Hasta que otro marinero cayó encima de él. Aquello lo sacó del estupor. En la oscuridad, Alina había logrado abrir un portillo. Afuera colgaba una cuerda. Haynes trepó por ella hasta la cubierta y se dispuso a vendar a los heridos y ponerles los chalecos salvavidas. Pero no lo pudo lograr. Los heridos comenzaron a deslizarse por la cubierta y sobre ellos se vino abajo el hidroavión del propio barco, arrancado de su mismo soporte. En ese momento, Haynes saltó por la borda. Todo aquello ocurrió en cuestión de minutos. El capitán McQuay dio la orden de abandonar el barco, pero hacerla llegar a la tripulación era imposible, y tampoco hacía falta. Los hombres ya se arrojaban al agua por su cuenta. Los motores nunca llegaron a detenerse, y en medio de la oscuridad y el pánico, algunos marineros cayeron sobre las enormes hélices, que los despedazaban sin piedad. El Indianapolis se hundió en apenas 12 minutos, y en estos mismos 12 minutos, de las casi 1.200 personas a bordo, unas 300 murieron. La explosión de los torpedos mató a casi toda la tripulación de la infantería marina. Algunos no lograron salir de los compartimentos sellados, a otros los incendios les cortaron la salida, pero unos 900 hombres liderados por el capitán quedaron nadando en el agua. La mayor parte del equipo de salvamento se hundió junto con el barco. A los supervivientes solo les quedó confiar en que llegara pronto una aparición de rescate. La radio del Indianapolis llegó a emitir una señal de socorro, y además la inteligencia naval estadounidense interceptó un mensaje japonés sobre el hundimiento de un gran bucle en la zona donde se encontraba Indianápolis. De uno y el otro aviso, sin embargo, no salió absolutamente nada. En el cuartel general de la inteligencia ignoraron por completo el mensaje. Los japoneses tenían tanta costumbre de reportar victorias falsas que los oficiales ya no les prestaban atención. Podrían haber dado la alarma al día siguiente en la isla de Leyte cuando el crucero no apareció, pero ahí se encogieron de hombros y dijeron: si llega tarde, pues llega tarde, a saber por qué. Mientras tanto, la situación en el lugar del desastre empeoraba cada vez más. No todos habían recibido chalecos salvavidas. Algunos se aferraban a los restos del barco. Otros lograron subirse a balsas. Muchos, al caer al agua, tragaron fueloleo y empezaron a vomitar. Otros sufrían de diarrea, que pronto los iba a una terrible deshidratación, sin agua dulce a la vista. El grupo principal se agitaba en el agua en un pequeño espacio donde se había hundido el barco. Allí habían unas 400 personas. Más lejos flotaban grupos más pequeños. Por ejemplo, el capitán McQuay terminó en una balsa a unos 10 kilómetros de la mayoría de los náufragos. Otro grupo estaba dirigido por el comandante de infantería marina del crucero. Era un nadador excelente y devolvía al grupo a quienes la corriente empezaba a arrastrar al océano. El sol caía a plomo. Muchos estaban quemados, heridos o se habían roto algún hueso al intentar salir del barco. Todos, sin excepción, estaban cubiertos por una gruesa capa de fuelóleo. Muy pronto comenzaron a sufrir del frío. El agua en esta zona del Pacífico es cálida, sí, pero solo para un chapuzón, no para estar sumergido durante horas. En algunos puntos estallaban peleas por los chalecos salvavidas. Habían personas que se rendían, perdían el conocimiento y morían. Algunos empezaban a delirar, otros quitaban los chalecos y se iban al fondo del mar. Luego algún otro que gritaba: «Un japonés quiere matarme». Otros creían ver una isla. Muchos no podían más, bebían con ansia agua salada y morían entre terribles sufrimientos. Y entonces aparecieron los tiburones. El llamado tiburón de aleta larga es un depredador de 4 metros y 1,5 toneladas de peso. Normalmente se alimenta de peces y de cadáveres mamíferos, pero en general es omnívoro y por si acaso ataca cualquier objeto en movimiento. En aguas cercanas a la costa rara vez ataca personas, pero devora con entusiasmo a las víctimas de naufragios y accidentes aéreos en el mar abierto. No había forma de defenderse. Una y otra vez algún marinero comenzaba a gritar. El agua a su alrededor se teñía de sangre y la víctima desaparecía para siempre. Es difícil saber cuántas personas devoraron así los tiburones, pero se estima que al menos unos 150, sin contar a los que ya estaban muertos. Pasaron más de 3 días. Finalmente, a las 10:25 del 2 de agosto, un avión de patrulla sobrevoló la zona del desastre. El piloto vio primero una enorme mancha de fuelóleo y luego una gran masa de personas en el agua. Poco después llegó un hidroavión Catalina. Lanzó varias balsas salvavidas, pero no acertó. El comandante de la tripulación,
El teniente Adrian Marks recordará después que desde el aire presenció escenas salvajes de cómo los tiburones atacaban y devoraban a los nadadores que iban solos o en pequeños grupos. El espectáculo era tan desgarrador que Marks decidió arriesgarse y, pese a la prohibición, amerizó el hidroavión en el mar abierto. El avión sufrió graves daños, pero permaneció en el flote. Marks logró rescatar 58 personas, las metió todas adentro e incluso las ató a las alas con cuerdas. La Catalina no pudo despegar, pero eso ya no hacía falta. Pronto aparecieron otros aviones de rescate en el cielo, arrojaban balsas, contenedores con comida, agua y radios portátiles. Después llegó un destructor y por la noche otros 2 barcos. Lo primero que hicieron los rescatistas fue sacar a la gente del hidroavión. En ese momento, el teniente Marks aún no sabía que recibiría una medalla por su heroísmo y estaba convencido de que sería degradado por haber dañado el material del Estado. De la tripulación del Indianapolis sobrevivieron 316 personas, apenas un tercio de los que quedaron en el agua tras el hundimiento del barco. El médico del barco, Haynes, recobró el sentido mientras los sanitarios intentaban limpiarlo del fuelóleo. Luego vomitó combustible, perdió el conocimiento y no despertó hasta 12 horas después, cuando lo subieron al hospital del barco rumbo a Guam. Y de recuerdo le quedaron cicatrices de quemaduras en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Charles McQuay III fue llevado ante un tribunal militar. Lo acusaban de no haber realizado maniobras antitorpedo y de haber dado demasiado tarde la orden de abandonar el buque. McQuay, por su parte, insistía que había solicitado escolta antisubmarina para su crucero, pero no la había recibido porque los destructores estaban ocupados. Mochitsura Hashimoto llevó su submarino de regreso sin problemas, y al llegar al puerto recibió 2 noticias. La primera es que Japón había capitulado, y la segunda es que toda su familia había muerto durante el ataque nuclear a Hiroshima, causado por la misma bomba cuyo ensamblaje había sido posible gracias a las piezas que había transportado el Indianapolis. Poco después trasladaron a Hashimoto a Estados Unidos para que testificara en el juicio contra McQuay. Hashimoto afirmó que el capitán estadounidense no tenía la culpa. Las condiciones para el ataque eran perfectas, ningún zigzagueo antisubmarino habría servido, y él habría hundido el Indianapolis de todas formas. Aún así, McQuay fue declarado culpable. La sensación fue solo formal. Su prometedora carrera sufrió un pequeño retraso, pero nada más. Se convirtió en el único capitán de toda la guerra sin ser juzgado por la pérdida de un barco. Se cree que los rivales de su padre en la burocracia naval aprovecharon la ocasión para ajustar cuentas. En el 1948, McQuay se retiró con el rango de contraalmirante y hasta el final de su vida lo acosaron los familiares de los fallecidos, enviándole cartas de odio y llamadas insultantes. En cambio, los subordinados que sobrevivieron no lo culpaban de nada, consideraban que lo habían convertido en un chivo expiatorio, e incluso lucharon por su reputación. Curiosamente, el gobierno estadounidense llegó a la misma conclusión el 30 de octubre de 2000. McQuay fue exonerado póstumamente por la resolución del Congreso, y 5 días antes de que el presidente Clinton firmara ese documento, en Kioto falleció silenciosamente un anciano sacerdote sintoísta llamado Mochitsura Hashimoto.